Muy buenas tardes, tengan todos, estimados profesionales, bienvenidos a esta tarde en donde vamos a hablar sobre camas biológicas y manejo de envases vacíos. Les saluda Luis Alberto Franco. Hoy pues tendremos a bien tener una charla bastante amena, bastante práctica. La verdad es un tema que estamos trabajando fuertemente en las capacitaciones que hemos venido realizando con estudiantes, con algunos otros profesionales, con extensionistas agrícolas, con algunos técnicos del Ministerio de Salud. Importante también, básicamente en las áreas en donde se ha presentado una mayor incidencia de intoxicación por plaguicidas. El tema camas biológicas, hemos de entender que la vamos a seccionar en dos partes. Yo se la voy en dos formas, más bien dicho, yo les voy a explicar en dónde una cama biológica es apta para un aplicador, es decir, para un agricultor, en donde pueda hacer él su limpieza de equipo, y donde la cama biológica tiene que ser ya para industria como tal, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar siempre con la hora en punto. Repito, mi nombre es Luis Alberto Franco y pues esta tarde vamos a ver lo que son las camas biológicas, agradeciéndole siempre que si tuvieran alguna duda o pregunta, pues hacerla llegar por medio de nuestro chat en preguntas o en el chat general del equipo. Bueno, pues las camas biológicas al final son fuentes puntuales de contaminación. Recordemos la charla que dimos el otro día sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas. La cama biológica no deja de ser una fuente puntual de contaminación porque obviamente en el campo todas las aplicaciones normalmente no producen contaminación alguna cuando aplicamos el producto. La deriva que pueda causar o lo que pueda caer en la misma planta al suelo, esta deriva o este producto es tan pequeña la cantidad del agroquímico que no nos va a causar una contaminación por las cantidades que puedan llegar al suelo. ¿Por qué no pueden llegar a tener mucha contaminación? Porque estas cantidades de producto se van a degradar en los primeros 5 centímetros del suelo. Pero hay lugares donde sí podemos llegar a contaminar y esos son pues los lugares que son los que muchas veces nosotros no tenemos el control del producto como tal cuando estamos haciendo la mezcla y la limpieza del equipo. Es ahí porque fueron desarrolladas las camas biológicas, obviamente para minimizar todo este riesgo. Y como les decía anteriormente, pues las fuentes puntuales de contaminación por productos agroquímicos, ¿verdad? Son las camas biológicas. Lo vamos a ver en lo que es la preparación de la mezcla. Ya les habíamos hablado en su oportunidad que muchas veces en la preparación de la mezcla se nos escapan algunos cuidados. El primero es la utilización del equipo de protección personal. El otro es no contar muchas veces con algún sistema de medida, ¿verdad? Donde nosotros pues ya queremos creer que podemos llegar a la medida que nos han recomendado los profesionales de las ciencias agrícolas. Y la otra puede ser también de que no estamos utilizando pues los elementos del equipo de aplicación en perfecto estado. El llenado también, ese es un punto que no debemos de dejar por alto, ya que en el llenado pues tenemos que tener el control en cuanto a el producto que estamos ingresando, la bomba de mochila, como también la cantidad de agua que estamos aplicando, porque no podemos, ustedes saben muy bien que no podemos llenarla pues a su totalidad. Y al finalizar, la limpieza de los equipos se debe de realizar, ¿verdad? Si queremos tener un equipo en perfecto estado para una siguiente aplicación, tomemos en cuenta que la limpieza se tiene que dar pues, siempre al finalizar. Y tenemos que hacer la limpieza del equipo, todos los elementos de nuestro equipo de protección, de las botas, de los guantes y de todo aquello que pudimos haber tenido contacto con los productos agroquímicos. Muy bien. Dentro de los lugares, pues que nosotros llegamos a tener puntos de contaminación cuando se cae un agroquímico en mayor concentración, por ejemplo, pues la imagen que estamos viendo en el lado izquierdo. Y pues lo que trato de hacer ver acá es que cuando cae un gramo de sustancia activa directamente,
pues muchas veces no es degradado en los primeros centímetros del suelo. Esto puede llegar a los mantos freáticos y, por ejemplo, si 1 gramo de agroquímico llega a los mantos freáticos y se diluye o llegaría a diluir en 500.000 litros, eso me va a dar 2 microgramos de litro por agua. Y eso es un límite que la norma COA-NOR establece que el agua debe de tener, ¿verdad? Eh, en todo caso, si se llegara a ir más de 1 gramo, significaría que en medio millón de litros, o sea, en 2.500 toneles, se puede llegar a contaminar a mayor concentración de lo que establece la norma. Por ello es importante que en estos puntos donde se puedan derramar agroquímicos, es indispensable siempre realizar toda práctica agrícola, es decir, la utilización de la cama biológica. En la imagen de la derecha que ustedes están observando, trato de demostrar lo que sucede en la cama biológica o en el interior de la cama biológica, y es el método de la brioprofilaxis, en donde por medio de bioremediación, ¿verdad? Se pueden clasificar por el recurso natural que se encuentra afectado, en este caso el aire, el agua o el suelo en todo momento, ¿verdad? Y qué herramientas podemos utilizar y qué contaminante podría participar en este proceso. Toda herramienta que vamos a estar utilizando pueda incluir una transformación en la acción bioquímica, microbiológica, que muchas veces puede ser producto de un metabolismo de las mismas plantas. El tema de la bioprofilaxis al final lo que trata de explicar es pues un tipo filtro, ¿verdad? Si nosotros podemos investigar un poco sobre el tema, la bioprofilaxis lo que hace es que hay una serie de capas en donde va drenando conforme va pasando capa por capa. Al final lo que se quiere es que el producto vaya sin ningún tipo de aditivo o agroquímico, ¿verdad? Es decir, que actúa como un filtro que pueda degradar y al final limpiar el agua para que cuando llegue al suelo, pues, como les digo, no tienen que llevar ningún ingrediente activo. Entonces, de no tener el proceso de bioprofilaxis, tendríamos que hacer un proceso de bioremediación y eso al final es tomar todo el suelo que estuvimos trabajando, curarlo y esto al final es muy costoso y pues muchas veces va a ser imposible de hacer pues en nuestros países, ¿verdad? Por los espacios y por las cantidades muchas veces de suelo que estamos utilizando. Al final la cama biológica pues es una solución para el manejo de los excedentes de mezcla y lavado. No es un lugar donde vayamos a depositar como tal los excedentes o lo que nos sobra de los productos agroquímicos, ¿verdad? Esta es una estructura que retiene, es una estructura que nos va a degradar microbiológicamente nuevamente, como les decía, los excedentes de los productos agroquímicos al momento de la mezcla y el lavado del equipo. Las camas biológicas son bastante fácil y cómodas de usar porque podemos ubicarlas en un lugar donde nosotros las podamos tener a la mano siempre y cuando estén en un lugar alto. Son bastante factibles, ¿verdad? De poder elaborarlas, económicas. Estamos hablando de las camas biológicas de tipo abierto. Tienen un compromiso con la agricultura sostenible y pues a todos los colegas que están bien relacionados con las certificaciones, sabemos muy bien de que las camas biológicas entran dentro de las certificaciones a una finca como tal. Y pues tienen un respeto a nuestro medio ambiente porque como les decía anteriormente, la bioremediación establece de que va a causar como un filtro o va a actuar como un filtro de manera que al final no tenga ningún ingrediente activo el agua que nosotros pudimos haber depositado por excedentes de lavados o de mezcla que pudimos haber tenido. En el mundo, en el sistema español, la cama biológica pues, la conocemos como camas biológicas, biodep, biofiltro, sistema de purificación, lechos biológicos, biolechos, biocamas. Y en el sistema inglés son biobeds, biofilters, biomassbed, Fitovac, Biovac,
Biopurification Systems, On-Farm Bioremediation System. Independientemente del nombre que nosotros vayamos a buscar en el sistema español o en inglés, en el idioma español o inglés, perdón, vamos a encontrar exactamente la misma información. Todas llegan al mismo objetivo, ¿verdad? Que es pues, controlar los excedentes de los productos agroquímicos y que puedan ser un mecanismo ambientalmente sostenible al momento de pues, lavar y al momento de también, ya cuando tenemos que hacer el triple lavado de nuestros envases vacíos de plaguicidas, pues también sean un mecanismo bastante factible. Muy bien. En esta lámina lo que quiero tratar de explicarles es que la cama biológica se basa en que hay hongos que degradan la lignina, ¿verdad? Y por ende degradan los productos agroquímicos. En todo caso, la madera o cualquier tipo de estructura que contenga cierto tipo de madera, esta automáticamente va a contener lignina entre un 15 y un 30% aproximadamente, como también un poco de celulosa y semicelulosa. La estructura de lignina es la que se muestra pues acá con fondo rosado, que ustedes están observando, ¿verdad? Esta es la estructura de la lignina y es una estructura muy compleja. Es una estructura, pues una estructura orgánica. Los hongos descomponedores de la madera, básicamente, son los que están pues por acá. Es el hongo de pudrición blanca. Este hongo, pues tenemos la oportunidad muchas veces de poder verlo en la naturaleza como tal, en algunos bosques, ¿verdad? En donde hemos podido visitar por azares del trabajo o de diversión, ¿verdad? Entonces, hacemos ver que son, son muy útiles, ¿verdad? Entonces, los hongos descomponedores de madera, que es el hongo de pudrición blanca, como les decía, los vamos a ver automáticamente o naturalmente en cualquier tipo de madera o tallo que pueda contener un poco de lignina. Ese hongo lo que hace es producir pues, unas enzimas, ¿verdad? Son las que están en esta parte de acá, producir unas enzimas que se llaman fenoloxidasas. Las enzimas que producen el hongo de pudrición blanca son la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Estas son llamadas fenoloxidasas. Estas enzimas, principalmente la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa, lo que hacen es romper la estructura de la lignina completamente, ¿verdad? Y de cualquier producto orgánico, en este caso, plaguicidas, algunos aceites, algunos solventes o algunas dioxinas. Entonces, al momento de romperlo y degradarlo, el hongo se alimenta, ¿verdad? De la misma estructura y lo que nos va a producir al final es CO2, ¿verdad? Entonces, repito, aquí lo importante de las camas biológicas es de que la misma cama biológica contenga lignina, ¿verdad? Entre el 15 al 30%. Adelante les voy a mostrar dónde es que podemos encontrar la lignina, ¿verdad? En el campo y es para lo que pues hemos estado nosotros dando las charlas y que pueda haber un mejor aprovechamiento de toda la basura que hasta cierto punto le llaman los agricultores, ¿verdad? Que son las cañas del maíz que han recolectado. Muy bien, en esta diapositiva, pues son estudios que se han realizado sobre la degradación del isoproturón, que está acá. Este estudio se hizo en paja de trigo con el hongo de pudrición blanca que vimos anteriormente. Este estudio fue elaborado por María del Pilar Castillo, ella es una microbióloga de la Universidad de Suecia, que fue donde se desarrollaron las camas biológicas al principio. Y con estos resultados, pues lo que se trata de demostrar que el isoproturón dentro de la cama biológica, en acción de los agentes descomponedores, se degrada desde 70 gramos, como entró, hasta llegar a prácticamente cero. Es la línea pues, que ustedes ven de color verde, ¿verdad? Lo que se muestra en color azul es la actividad de la manganeso peroxidasa.
lo que hablamos en la lámina anterior, que son parte de las fenoloxidasas que produce el hongo de pudrición blanca. Entonces, la actividad de la manganeso peroxidasa, si ustedes se pueden dar cuenta, y la de color, esta de color como lila, que es la lignina peroxidasa, la actividad de ella se mantiene durante todo el ciclo y estas pues van a hacer que se degrade el isoproturón por completo. Ellas hacen al final todo el trabajo en el interior de la cama biológica y pues según estudios pudieron ver que no existe excedente alguno del producto al final. Muy bien. De estos estudios, pues ya se han derivado algunos en donde pues han visto los residuos de los plaguicidas, ¿verdad? Y este también fue elaborado por María del Pilar Castillo, en donde trata de demostrar o indica que fueron evaluados, ¿verdad? Bastantes muestras de cómo entraron al principio, si se dieron cuenta, y conforme va pasando a los 20 centímetros de la capa o de la estructura con la que está elaborada la cama biológica, fueron llegando a casi cero, ¿verdad? En el límite de detección de cada uno de los que aquí se presenta. Es importante que podamos resaltar que el plaguicida comienza su proceso de descomposición en los primeros 20 centímetros de la cama biológica. Es por ello de que las camas biológicas no son recomendables hacerlas por más de 60 centímetros de profundidad, porque entonces no estamos pues cumpliendo con todos los procesos de investigación y de desarrollo práctico que se han elaborado para que se puedan echar a andar. Muy bien. Entonces, los diseños de las camas biológicas al final se verán de la siguiente manera. Solo permítanme. Muy bien. Acá, como pueden ver, pues estoy mostrándoles una cama biológica y pues, si se dan cuenta, tiene un espesor de 50 o sustrato de 55 centímetros con 5 centímetros de arcilla al final. ¿Cuál va a ser la mezcla del sustrato? Va a ser 50% de rastrojo de maíz, que era lo que yo les decía, que pues, el agricultor lo tiene a la mano, brosa que pueda encontrar en el área y suelo en el 25%. Esta es la mezcla del sustrato que va a llevar la cama biológica. Son 55 centímetros, ¿verdad? El sustrato al final lo que promueve o nos va a promover es la retención de los pesticidas y una población microbiana eficiente y robusta. Es ahí en donde la bioprofilaxis pues va a entrar a desarrollarse, ¿verdad? Por medio del hongo descomponedor de pudrición blanca, ¿verdad? El cual pues va a capturar todas las estructuras orgánicas de los plaguicidas y las va a romper, las va a descomponer, ¿verdad? Entonces, en la composición, como les decía, los sustratos, pues es bastante importante. El pH, pues tiene que estar a -6, a -6 es lo mejor que pueda estar el pH dentro de la cama biológica. Y pues todas las condiciones tienen que estar bastante favorables para que el hongo, ¿verdad? Pueda degradar la lignina, como los hongos de pudrición blanca que les estaba explicando anteriormente. Dentro del mismo proceso, para que podamos tener nuestra cama biológica pues en óptimas condiciones y que el sustrato biomezcla esté muy bien, es que el rastrojo lo debemos de picar en pedazos pequeños, aproximadamente 1 pulgada, si le vamos a incluir las cañas, ¿verdad? Que muchas veces pues juntan y lo utilizan para quemar. Las vamos a cortar en 1 pulgada aproximadamente. La materia orgánica o brosa nos va a proveer la capacidad de retención y como un regulatorio de humedad. La humedad, pues vamos a ver si la cama biológica está con muy buena humedad según la grama que le tenemos pues sembrada en la parte de arriba. Luego se la voy a explicar. La tierra al final va a ser bastante importante que sea rica en humus, ¿verdad? Y muy baja en arcilla, porque la arcilla ya la tenemos en la parte de abajo.
Todo el sustrato debemos de mezclar, mantenerlo con humedad, dejarlo en reposo al menos durante un mes antes de utilizarlo. Si el agricultor ya sabe cuál es su fecha de inicio de aplicación de productos agroquímicos, un mes antes esta cama biológica ya tiene que haber estado terminada, ¿verdad? Para que el proceso de descomposición, cuando él la vaya a utilizar, ya pues pueda ser el óptimo, es decir, cuando el hongo pues ya está maduro, ¿verdad? Siempre dentro del diseño de la cama biológica, y anteriormente yo les decía que el sustrato pues nos va a servir bastante como un regulador de humedad, es porque la grama que se siembra por la encima de todo el sustrato, pues nos va a ser indicador de que la humedad dentro de la cama biológica está en óptimas condiciones o le falta en este caso. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues es como que estuviéramos regando una maceta, por así decirles. Eso nos va a causar de que si nosotros vemos la grama pues en muy buenas condiciones, una grama verde, una grama homogénea, vamos a saber que la humedad que está dentro de nuestra cama biológica está en muy buenas condiciones. Al contrario, si logramos ver nosotros que la grama que nosotros le sembramos en la parte de arriba no es homogénea, se está comenzando a secar, lo más probable es de que no tiene la humedad que nosotros necesitamos. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es agarrar una regadera, ¿verdad? Y pues simplemente rociarle agua, ¿verdad? No a llenarla, sino que simplemente rociarle agua, humedecerla, ¿verdad? Para que el hongo de pudrición pues se pueda desarrollar muy bien. La arcilla como tal tiene también su importancia y es que la arcilla va a llevar entre 5 a 10 centímetros de espesor. Recordemos que la arcilla pues es bastante impermeable, ¿no? Entonces esta al final lo que va a disminuir es el flujo de agua hacia abajo. Esto en todo caso que todo el sustrato no cumpla con su función, ¿verdad? Y no va a cumplir si nosotros no tenemos si tenemos una sobresaturación de humedad o en este caso el rastrojo de maíz o lo que nosotros necesitamos que contenga lignina, pues no está presente, ¿verdad? Entonces al final la arcilla lo que hace es de que va a disminuir el flujo de agua hacia abajo, aumentando el tiempo de retención en este caso los plaguicidas. Sin embargo, recordemos, y yo les decía anteriormente, que el plaguicida se comienza a agradar en los primeros 20 centímetros de la cama biológica. Siempre continuando con toda la estructura de la cama biológica, al momento de terminarla es importante que le pongamos un techo o una cubierta protectora. Esto pues en los lugares donde pues tenemos mucha presencia de lluvias y lo que no queremos nosotros es que la cama biológica pues se vaya a llenar. Los bordillos tienen que ser, los bordillos laterales en sus 4 lados tienen que ser bordillos de bloc de 10 centímetros. La función es que no se inunde, ¿verdad? Que no, que si comenzamos a ver de que la capa pues de suelo ya está sobresaturada, el agua que pueda tener por escorrentía alrededor no venga y vaya a saturar nuestra cama biológica como tal. Entonces ahí todo el trabajo que nosotros pudimos elaborar pues no va a ser del todo agradable. Hay puntos a tomar en cuenta y son pues, bastante importantes. Es que la cama biológica va a depender mucho de la cantidad de agua contaminada. Toda vez sepamos de que va a ser las camas de tipo abierta son para un agricultor, ¿verdad? Para un aplicador nomás. Es por ello importante que al momento de que la vayamos a dimensionar, lo hagamos de una forma correcta y segura para que su desempeño pues, pueda ser el mejor. Les decía que la cama biológica tiene que estar construida en la parte alta, ¿verdad? Del terreno. Entonces, ahí nosotros tenemos la seguridad de que si pudiera llover o las inclemencias del tiempo son muy fuertes, lo que podemos hacer es de que la vamos a proteger, ¿verdad? De todo el trabajo que hemos venido realizando. Por nada, por cuestiones de comodidad, si así lo queremos ver, ¿verdad? O descanso, no debemos de construir la cama biológica cerca de fuentes de agua o desagües. Tenemos que estar separados al menos 15 metros de ellas
porque sabemos muy bien que todo el producto contenido pues va a ir al suelo y va a llegar a estos mantos freáticos. Como les decía, no debemos de verter en ella pues los excedentes de productos como tal, ¿verdad? Sino que son los excedentes de los lavados, los excedentes de las mezclas. No si el producto pues ya se terminó, hay que irlo a depositar ahí. No, eso para eso no es, ¿verdad? Y ahí lo que estamos haciendo al final es desaprovechando el producto como tal y no es esa la función de la cama biológica. Al principio les hablaba de que hay dos tipos de cama biológica, una de tipo abierta, que es esta la que les he venido pues explicando, que es la recomendada para un agricultor en campo, ¿verdad? Para un aplicador cuando no se tiene una actividad tan fuerte de mecanización o aspersión, pues la cama biológica de tipo abierta va a ser lo mejor. La misma función va a tener la cama biológica de tipo cerrada, exactamente la misma función, ¿verdad? En este caso, eh, lo que trata la cama biológica tipo cerrada es dar a conocer de que son utilizadas, ¿verdad? Cuando el manto freático es muy superficial y para tratamientos de volúmenes mayores de agua. Cuando habla de tratamientos de volúmenes mayores, estamos hablando de que es la utilización de equipos ya más sofisticados, es decir, tractores, ¿verdad? Algunos vehículos que ya pues, hacen la aplicación de los productos agroquímicos. Es ahí importante entonces realizar la cambio biológica de tipo cerrada. Esta cambia con relación a la estructura, es decir, aquí sí ya tenemos que hacer un poco de inversión, ¿verdad? Porque ya tenemos que hacer un pozo de recolección, un drenaje, porque esta como es cerrada, ¿verdad? Ya tenemos que incluirle grava, ¿verdad? Tiene que tener una capa impermeable o la misma arcilla que nosotros le pudimos haber realizado. La biomezcla al final tiene que ser bastante importante, ¿verdad? Porque la biomezcla es exactamente la misma de la cama biológica de tipo cerrado. Entonces, de tipo abierto, perdón. El recipiente de recolección va a ser importante, ¿verdad? Porque en él vamos a poder verificar que la cama biológica de tipo cerrada pues está funcionando. Es todo el producto que nosotros vayamos a tener en el recipiente, lo debemos de verter nuevamente en la cama biológica. Y esto lo que al final lo que nos va a causar es de que podamos mantener la humedad de la cama biológica de tipo cerrado. Para calcular el tamaño de la cama biológica de forma rectangular, pues vamos a necesitar algunos datos, ¿verdad? En este caso, vamos a necesitar la frecuencia de aplicación del producto. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, pues son 3 veces por semana. Son ejemplos, ¿no? El volumen de agua contaminada por lavado del equipo de aplicación, aproximadamente son 5 litros. Y la temporada de aplicación tiene una duración de 40 semanas. Entonces, para determinar el volumen total de agua contaminada que vamos a tratar en la cama biológica durante una temporada de aplicación, es la siguiente. Esta fórmula, pues es la que vamos a desarrollar y pues como ya tenemos las cantidades, ¿verdad? De la frecuencia de aplicación del producto, que son 3 veces por semana, por el volumen de agua contaminada por el lavado de equipo de aplicación, que son 5 litros, y esto se lo multiplicamos a la temporada de aplicación de 40 semanas, dividido 1000, esto nos va a dar 0.6 metros cúbicos, ¿verdad? De volumen de agua contaminada. Este volumen de agua contaminada, ¿verdad? Nos lo llevamos a la siguiente fórmula. Y esto es para determinar la dimensión. Acá determinamos la cantidad, ¿verdad? De volumen. En esta, en, es, en esta fórmula vamos a determinar la dimensión de la cama biológica. Y también necesitamos algunos puntos como lo son.
determinar el ancho. El ancho se debe fijar un ancho mínimo de acuerdo al tamaño del equipo de aplicación que vayamos a tener. Todo es para garantizar que el mismo quede adentro de la cama biológica. Por ejemplo, y esto ya son datos que se pueden pues mantener, ¿verdad? Es que una mochila de aspersión puede ser de 1 metro. Eso es el ancho de 1 metro. Para una mochila de aspersión se puede manejar, ¿verdad? Y luego, tomamos en cuenta que la profundidad va a ser siempre de 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, esta misma profundidad la vamos a mantener. Y vamos a calcular el largo, ¿verdad? Ahí es lo importante. Para ello, tenemos que desarrollar esta fórmula, ¿verdad? En donde nosotros ya tenemos los datos ya activos, ¿verdad? Donde el volumen total de agua, ¿verdad? Que es los 0.6 metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por 2 y ese dato se lo vamos a dividir, ¿verdad? A la multiplicación entre el ancho por la profundidad, que nos va a dar pues 2 metros de largo. Son puntos o es una fórmula bien sencilla de poder elaborar, ¿verdad? Esta fórmula que yo les estoy dando es un ejemplo para un aplicador, ¿verdad? Para un agricultor. Entonces, al final, nuestra cama biológica va a quedar de un metro, perdón, de ancho, con una profundidad de 60 centímetros y un largo de 2 metros. Los pasos para la construcción de la cama biológica son pasos que se tienen que tener pues, bien en cuenta, son pasos bien sencillos. Están viendo con la fotografía de la derecha ya alguna actividad dentro de la misma cama biológica. Y es que debemos excavar pues, el lugar donde vamos a hacer la cama biológica de acuerdo a las dimensiones que establecimos según la fórmula. Luego colocamos una capa de 10 centímetros de arcilla al final y ahí comenzamos a rellenar toda nuestra cama biológica con el sustrato que nosotros ya tenemos. Al final le colocamos los bordillos de bloc. Los bordillos de bloc van a ir colocados justamente en relación a la superficie, ¿verdad? Y el resto lo llenamos siempre con sustrato, ¿verdad? Y en este caso le sembramos la grama. Se siembra la grama. Luego, por último, colocamos una cubierta, ¿verdad? O techo de material impermeable que nos va a pues, facilitar de que la cama biológica no se nos vaya a negar, no se nos vaya a inundar. Algunos aspectos a tomar en cuenta es que el sustrato de la cama se nos va a hundir, ¿verdad? Va a hundir porque se va a ir apelmazando todo el producto que tenemos en su interior. Aproximadamente se hunde como 10 centímetros al año y esto se recomienda remover la capa de grama pues, y llenarlo nuevamente. Es un proceso bien sencillo. Nosotros ya sabemos cómo hicimos el sustrato, entonces lo que se hace es que se remueve la grama y lo ajustamos pues, con más sustrato que ya tenemos preparado. Es necesario pues, reparar cualquier daño que pueda tener la cobertura de la grama. Se sugiere reemplazar antes de que inicie la temporada de siembra, ¿verdad? La cama biológica tiene una vida útil bastante aceptable. Entonces, si vemos que la grama pues, ya se está viendo muy afectada, pues hay que sustituirla, ¿verdad? Y si con haberla sustituido vemos que la grama sigue creciendo de muy buena forma, quiere decir que la humedad en el interior de la cama biológica está en buenas condiciones. El contenido de la humedad, pues en cuanto a lo que tiene que estar para que el hongo se pueda producir, tiene que ser entre el 60 al 90%, ¿verdad? De humedad. Les decía que si tiene un 90% arriba, ¿verdad? Esto nos va a representar una situación de sobresaturación y entonces no va a cumplir su objetivo, que es la degradación, ¿verdad? No va a retener, el sustrato no va a cumplir para lo que nosotros le hemos elaborado. Y el riesgo del transporte descendente pues, es bastante rápido, no va a haber retención. Caso contrario, que si estamos por debajo del 60% de humedad, no va a ser suficiente. Y esto al final va a limitar pues, la actividad de los microorganismos y la grama al principio va a ser pues, un elemento bien importante porque va a ser nuestro indicador de que pues, tenemos baja, buena o muy alta humedad dentro de la cama biológica.
No tenemos que verter más agua de la calculada, ¿verdad? Según la dimensión que nosotros tenemos. La cama biológica a utilizar correctamente, como les decía, tiene una vida útil de 5 años. Luego de este tiempo, el sustrato lo tenemos que cambiar por completo. Después de los 5 años, tenemos que sacar todo lo que está en su interior y cambiarlo para una nueva temporada. ¿Qué hacemos con el sustrato? Bueno, lo que tenemos que hacer es asignar un área dentro de la parcela o dentro de el lugar donde estemos utilizando la cama biológica, extender un nylon o un plástico bastante grande. El sustrato que está en su interior lo tenemos que sacar todo y depositarlo en este nylon, ¿verdad? Luego lo tenemos que cubrir, ¿verdad? Para que no afecte la lluvia y para que no esté expuesto para animales o cualquier otra persona que quiera tomar este sustrato. Luego de 8 meses, pues ya lo podemos venir, lo podemos abrir y no va a existir ningún tipo de residuo desde un inicio. Pero es importante, los estudios y todas las prácticas que se han hecho al respecto nos llevan a que esta actividad lo tenemos que hacer, ¿verdad? No podemos dar por sentado de que nos vamos a comer algunos de los procesos. Sin embargo, sabemos muy bien de que mucho del producto o el ingrediente activo ya fue degradado. Y luego, pues todo el sustrato lo podemos incorporar nuevamente al suelo. Les decía anteriormente que las dimensiones de las camas biológicas es bastante importante y es que cuando son camas biológicas de tipo cerrado, pues algunos ejemplos son acá donde podemos ver el tractor, ¿verdad? Son camas biológicas de tipo cerrada donde pues ya cuentan con un pozo de recolección, ya la maquinaria utilizada es mucho mayor, ¿verdad? Siempre el césped tiene que ir ahí, aunque sea una cama biológica de tipo cerrada. En la imagen número 2 se muestra pues ya donde puedan rodar, ¿verdad? Las máquinas al momento de hacer su lavado, si pueden observar la fotografía, vean cómo la grama pues es bastante uniforme, ¿verdad? Eso nos indica que tiene muy buena humedad y que los excedentes que traen a esta área para hacer el lavado, en este caso los equipos de aplicación, pues cumplen también con no traer el producto como tal. Cuando son en algunas naves, ¿verdad? Cuando están utilizando algunos productos que son bajo invernaderos, estas camas biológicas también son bastante efectivas. En este caso, vemos una cama biológica en donde lo que hicieron es hacer una plancha de cemento y sobre la plancha de cemento realizar todas las actividades de limpieza y al final podemos observar una plancha también de grama y es ahí donde todos los productos que están lavando acá pues se van hacia la parte de la grama y ahí ya se están contenidos en la cama biológica. Se han hecho pruebas, se han hecho algunos experimentos, ¿verdad? Con algunos toneles, son camas biológicas que no han tenido un resultado como tal, ¿verdad? Pero sí se siguen investigando para tratar la forma de que la agricultura sea un poquito más práctica. Hablábamos en otra charla sobre el manejo y la exposición final de los envases vacíos de plaguicidas. Este también es un punto en el cual nosotros estamos llevando este tema de capacitación. Estamos apoyando fuertemente lo que es la recolección de envases vacíos de plaguicidas y es bueno volver a recordar el tema, ¿verdad? Y es que cuando terminamos toda aplicación, ya la etiqueta y panfleto de los productos agroquímicos ya nos muestran el triángulo de la economía, de la seguridad del ambiente, lo que nos indica que debemos de realizar el triple lavado. El triple lavado, como su palabra lo dice, no es más que hacer 3 veces el lavado al envase y también a nuestra bomba de mochila al final, ¿verdad? Dentro de la cama biológica. Cuando lo hacemos con nuestro envase de plaguicida, tomemos en cuenta de que si ya estamos por terminar la práctica agrícola, la aplicación o la última ronda de aplicación del producto, es ahí donde tenemos que tomar en cuenta que es el momento oportuno de realizar el triple lavado del envase.
que estábamos utilizando. Vamos a verter en él 1/4 de agua en 3 oportunidades. En la primera agitándolo con la boquilla hacia arriba, el producto que tiene en su interior a la bomba de mochila, luego con 1/4 de agua lo vamos a agitar, siempre sellado con la boquilla hacia el medio. El producto lo volvemos a integrar a la bomba de mochila. Y la tercera, siempre con la misma cantidad de agua y sellado con la boquilla hacia abajo, ¿verdad? Y volvemos a vertir el producto en la bomba de mochila. Una vez realizado el triple lavado, pues debemos de perforarlo, tenemos que cortarlo de tal forma que el envase no pueda ser reutilizado. Sabemos muy bien que todos los envases de plaguicidas, pues lo que hacen es que los llevan de regreso a sus hogares para que los puedan limpiar y en él trasladar alimentos o trasladar algún tipo de bebida. Los fundamentos del triple lavado se basan en que la economía pues aprovecha al 100% el producto, en la seguridad que los envases lavados son manejados siempre por personas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos que se puedan tener y pues que son amigables al ambiente, ¿verdad? Minimizamos los factores de riesgo que puedan tener con el tema del triple lavado, porque si ya nosotros realizamos el lavado, ya estamos dando por hecho de que el producto ya no está en la concentración con el cual pues estaba al inicio. Todo se rige bajo un código internacional de conducta, según FAO, y pues ha tenido muy buen éxito. Les decía anteriormente también de que después de hacer el triple lavado, debemos de abocarlos a los minicentros de acopio, ¿verdad? Ahí vamos a depositar todos los envases vacíos de plaguicidas ya perforados con su triple lavado. Hay muchos países en Centroamérica que realizan actividades para su recolección. En Guatemala, pues está el programa Campo Limpio, el cual Gremiagro y Agrequima en enero de 2020 firmaron pues la Alianza por una Agricultura Sostenible y ahora estamos completamente pues comprometidos con el manejo de envases vacíos de plaguicidas. Estos envases son recolectados cada 3 meses por un camión ya establecido con personal capacitado y el cual le dará el mantenimiento a los minicentros de acopio que vayan visitando. ¿Cuál es la secuencia o cuál es la disposición final que van a llevar? Bueno, el minicentro de acopio va a estar ubicado en puntos estratégicos, en puntos clave, bajo la administración de una persona. Esta persona puede ser el agricultor de la región, puede ser el presidente del COCODE, puede ser el representante de un agroservicio, etc. Lo importante es que haya una persona designada que le pueda dar seguimiento al minicentro de acopio, que si se llenó, que si ya llegó, ya se llenó y no cumplen los 3 meses, poder llamar al camioncito que hace la recolección, que si sufrió algún daño por vandalismo, también avisarlo, ¿verdad? Tiene que estar en sumo contacto con nosotros. Luego de ello, bueno, el camión recolector pues hace la gira, ya tiene rutas trazadas, todos los minicentros de acopio es importante que puedan tener georreferenciación. Es decir, que cada vez que se inaugura o se instala un minicentro de acopio, se debe de marcar la geoposición del minicentro de acopio. Porque con esa geoposición lo que se hace es que se establece una ruta, ¿verdad? O un mapa de seguimiento de los puntos que las personas capacitadas que van haciendo la recolección de los envases vacíos deben de hacer, ¿verdad? No es que no lleguen porque se les olvidó o porque no conocían, sino que al contrario, no estaba, ese minicentro de acopio no estaba pues dentro de los puntos que ellos tienen marcados en su GPS. Y luego de eso, pues el camión recolector lo lleva al centro de acopio. Ya en el centro de acopio lo que hacen es que lo embalan o lo compactan por colores, ¿verdad? Esto lo hacen para la entrega inmediata a las recicladoras, ¿verdad? En la recicladora, pues ya por medio de hornos y de fundiciones, lo que se realiza son bancas con madera plástica del mismo reciclaje, algunos muebles, como ustedes pueden observar acá, siempre las mismas bancas, algunas rejillas, las rejillas plásticas que se utilizan, basureros,
y los perfiles, los que al final le dan vida a muchas cosas. A dos en este caso. Los perfiles son utilizados como esquineros para la protección de algunas cajas de cartón cuando llevan productos como estufas, como hornos, como lavadoras, secadoras, que no quieren que se dañen las esquinas. Entonces ahí es donde se colocan los perfiles. Y este mismo perfil, si se corta a la mitad, lo que se va a hacer pues, son los mini centros de acopio. ¿Verdad? Se dan cuenta todo el proceso que lleva siempre el mismo plástico para lo que se pueda utilizar. Y entonces los perfiles siguen siendo madera plástica y estos pues dan paso a seguir construyendo más mini centros de acopio. ¿Por qué no se hacen de metal? Bueno, así fue como iniciaron el programa Campo Limpio, así fue como lo implementó en su momento. Sin embargo, cobró auge el tema de, del, del, del hierro, ¿no? Por no mencionar nombres. Entonces comenzaron a destruirlos, comenzaron a robárselos y pues se vieron en la obligación de poder reinventarse y qué mejor que con la reutilización de todo el mismo plástico que se ha vendido. Bueno, los programas de manejo de envases de Guatemala a Panamá, todos tienen su peculiaridad, ¿verdad? En el caso de Honduras y El Salvador están cumpliendo ya algunos requerimientos para poder entablar algún tipo de programa de recolección de envases, pero Guatemala ha sido muy bueno en cuanto al programa Campo Limpio. Se han hecho programas experimentales, se iniciaron en Brasil, ¿verdad? A comienzos de la década de los años 90, llegó a Guatemala, se fue perfeccionando hasta consolidarse pues, en 18 países de Latinoamérica. Es una solución ambiental, ¿verdad? Porque estos programas son ejecutados por asociaciones con participación de fabricantes, importadores, distribuidores de nuestras empresas socias. La infraestructura, pues en América Latina se cuenta con más de 400 centros de acopio, en su mayoría equipados con maquinaria especial para el acondicionamiento de los envases recolectados. La fundamentación es que los programas responden al compromiso que tiene la industria con la protección y preservación del medio ambiente y toda salud del agricultor, ¿verdad? Así como el pleno cumplimiento del Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas que tiene FAO. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que podamos afianzar el compromiso y la actividad con la participación de todos los sectores de la cadena agrícola en el proceso de disposición adecuada de los envases para ampliar la cobertura y aumentar la cantidad de material. Ya para terminar, pues en Guatemala el programa es ejecutado bajo el liderazgo de Agrequima, en alianza con Gremiagro, como les decía anteriormente, y pues el programa Campo Limpio va a ofrecer una solución ambiental al manejo de los envases vacíos de plaguicidas utilizados en la agricultura. Para Guatemala existe una regulación para el manejo de envases, ¿verdad? Y la regulación está pues en el Acuerdo Ministerial 166-2005 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y en el Acuerdo Ministerial 221 del Ministerio de Agricultura. La participación en programas de manejo de envases para nosotros en Guatemala pues es requisito para alguna importación, claro que sí. Y pues que en el Acuerdo Ministerial del MAGA 221-2011 establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas va a ser ejecutado indistintamente por Agriquima y Gremiagro, financiado con contribuciones que pagarán los importadores de los plaguicidas del 4.5 por milla. ¿Qué programas existen y quién los administra? El único programa que existe es el programa Campo Limpio, administrado por Agriquima, en alianza por Gremiagro, bajo el marco de la Alianza por una Agricultura Sostenible. ¿Cuál es el costo de participación? Bueno, es el 25% de la recaudación del 4.5 por millar del valor CIF de las importaciones de plaguicidas, ¿verdad? El cual pues es recaudado en las ventanillas de Arequipa y Gremiagro. En el 2020, ¿qué cantidad de envases vacíos se recuperaron? Perdón, 2019, pues se recuperaron 292.32 toneladas métricas de desecho plástico. Esto corresponde al 45% del empaque vendido, ¿verdad? O del producto que se vendió. En Guatemala ya se cuentan con más de 300 minicentros de acopio, eh, situados en puntos bastante estratégicos y pues los cuales están para utilizarse en todo momento.
Así es que este es el fin de la charla que teníamos para esta tarde. Vamos a agradecer pues las consultas que se pudieron haber generado en la misma, ¿verdad? A todos los presentes, por favor, les voy a agradecer de que puedan llenar el link de asistencia, el cual fue compartido en el chat general. Bueno, aquí Alex Antonio nos hace una pregunta y es, ¿las camas biológicas degradan las sustancias orgánicas de los agroquímicos? Ya que lo hace por medio de un hongo que provoca la pudrición blanca, ¿verdad? Esta funcionalidad se utiliza para degradar restos de mezcla o equipos que se limpian para hacer aplicaciones de fungicidas. Claro que sí, Alex. Esa es la razón y eso es lo primordial de las camas biológicas, ¿verdad? Que puedan degradar todos los equipos. No solo van a servir para hacer el triple lavado, sino que va a servir también para que podamos hacer en ella la limpieza de todos los equipos que estuvimos utilizando. Luis, disculpa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, por la gracia de Dios. Si querés, solo complemento un poquito la respuesta. Claro que sí. Gracias, Julio. Para Alex. Gracias. Casi todos los estudios que se han hecho de degradación en las camas biológicas se han hecho en Europa. Y en Europa se usan muy pocos fungicidas. Realmente aquí en nuestra región se usan mucho más fungicidas por el clima y la humedad, clima caliente, etcétera. Y por ello, sí, aquí en Guatemala se hizo un estudio de laboratorio con la Universidad del Valle de Guatemala, en el que en una cama biológica experimental de laboratorio se determinó si los fungicidas podían degradarse en la cama biológica sin ningún problema. El estudio al final demostró que sí, se probaron creo que 3 o 4 tipos de fungicidas en los cuales se agregaban cantidades a la cama biológica experimental y en todos los casos la cama biológica fue capaz de degradar absolutamente todos los fungicidas y no perder su efectividad. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Julio, te agradezco. Milton Mérida pregunta, buena tarde. ¿El tiempo de vida de una cama biológica o cuánto tiempo es recomendable cambiar las capas del sustrato? Bueno, Milton, platicábamos de que la cama biológica tiene una duración de 5 años y es ahí cuando el sustrato lo tenemos que sacar por completo. Claro está que si en el proceso de los 5 años pues se nos inundó la cama biológica o comenzamos a ver de que la grama lo estuvimos intentando por muchas oportunidades poder tener el verde y la homogeneidad que necesitábamos, eso quiere decir que el sustrato pues estaba mal. Entonces ahí es bastante importante que podamos sacar o extraer toda la mezcla del sustrato y cambiarla. El tipo de grama, César Orozco pregunta, ¿el tipo de grama a utilizar tiene que ver? Ya que pueden haber variedades más resistentes a la alta humedad o plantas con capacidad de absorber químicos. Julio, en este caso, ¿el tipo de grama tendrá alguna importancia al respecto? Yo pienso que no, ¿verdad? No, realmente no importa el tipo de grama. El tipo de grama que se utiliza normalmente es el que está en la comunidad donde se está haciendo la cama biológica. Mientras más resistente sea, mucho mejor, pues, pero realmente no hay una diferencia en eso. Lo importante de la grama es que ella sirve de indicador de humedad de la cama biológica y también sirve de indicador, por ejemplo, si uno está haciendo mezclas de herbicidas o lavando equipos, ahí se nota qué tanto producto herbicida está introduciendo uno en la cama, ¿no? Perfecto, claro que sí. Gracias, Julio. Miguel Muñoz pregunta, ¿qué porcentaje de degradación de moléculas de plaguicidas se puede obtener en las camas biológicas? Pues casi cero, ¿verdad? Al final ese es uno de del trabajo de la cama biológica. Sin embargo, hay estudios que han arrojado que las cantidades que se logran obtener, ¿verdad? De las moléculas de plaguicidas al final, pues es casi cero, ¿verdad? Tal vez solo para complementar, Luis. Claro que sí. Sí, básicamente la degradación es completa. Eso es lo que se pretende con las camas biológicas.
Lo que sí es importante recordarse es de que una cama biológica tiene cierto nivel de capacidad para degradar. Se utilizan para degradar aquellos derrames que se producen en la mezcla o cuando una mochila ya se vació en campo y se lava, esos restos también se pueden meter. Pero una cama biológica, por ejemplo, no se podría usar. Por ejemplo, si yo tuviera en bodega un poco de un producto de remanente y lo quiero degradar ahí, para eso no sirve porque sí sería demasiada cantidad de producto. Sí, exacto. Justamente lo que hemos venido diciendo en todas las charlas, simplemente para los excedentes que vayamos a tener en la mezcla y en lavado de nuestro equipo. Buena tarde. ¿Cualquier agricultor puede depositar sus envases vacíos en los minicentros de acopio? Claro que sí, claro que sí. Todos los envases vacíos agroquímicos, no importando la casa comercial, pueden ser depositados en los minicentros de acopio. Toda vez pues tengan su triple lavado. Alex Antonio nos dice, no importa que los agroquímicos sean fungicidas. Bueno, hay productos que puedan venir por decirles, en bolsas metalizadas, ¿verdad? Son productos, por darles un ejemplo, de que sí les podemos desarrollar el triple lavado, ¿verdad? Al final, el camión también lo que hace es, cuando hace la misma recolección de los envases vacíos, también determina si muchas veces depositaron ahí hasta el mismo cartón de las cajas donde venían los productos. También lo que hacen ellos es como que apartar todos estos productos, ¿verdad? Y todas estas materias que al final ellos consideran que no puedan ser pues aprovechadas. Civil Rivera, ¿hay algún manual que se pueda tomar como referencia para realizar una cama biológica? ¿Existe algún manual como tal, Julio, que nos pueda indicar esto? ¿O simplemente es Va a existir en bibliografía? poco tiempo, Gremiagro en poco tiempo va a tener una guía precisamente de uso y manejo seguro de plaguicidas. Y en esa guía viene la forma de cómo hacer y cómo de mantener una cama biológica. La guía solo estamos esperando que salga de edición porque Gremiagro tuvo algunos cambios en su imagen. Entonces esperamos que en poco tiempo podamos tener esa guía que va a estar subida en nuestra página web y de fácil acceso y es gratuita para todo el mundo, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Excelente, muy buena anotación en ello, ¿verdad? Esta guía es bastante importante, tienen puntos clave sobre agricultura y pues ahí van a poder encontrarla pues con nosotros en www.gremiagro.com o a nuestros correos electrónicos. Con todo gusto les podemos dar seguimiento. Fernando Montes nos pregunta qué hacen con los envases que se puedan depositar en los centros de acopio y que no hayan pasado por el proceso del triple lavado. Pues lo que hacen es, bueno, las personas que van en el camión recolector, pues son personas capacitadas, ellos llevan su equipo de protección personal para la recolección. Ellos no van, pues así nomás, pensando en de que todos lo hicieron de la misma forma, ¿verdad? Porque no todos realizan el triple lavado. Entonces, lo que se hace ahí es que se llevan, ¿verdad? A los lugares donde concentran todo el producto y lo clasifican nuevamente, ¿verdad? Y los envases que no presenten el triple lavado, pues se hacen en el lugar, ¿verdad? Lo importante es que también al momento de poder llevar todo el producto a que hagan la madera plástica, pues se puedan llevar ya sin ningún peligro, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos la pregunta por acá. Bueno, yo les hablé sobre un tipo como de toneles que se están realizando. Julio, según tu experiencia con las camas biológicas, ¿qué tan recomendable es que los recipientes plásticos funcionen con estas actividades?
No, definitivamente sí pueden funcionar. Lo que hay que tomar en cuenta es que el recipiente sea del tamaño correcto para poder recibir el volumen de agua que se va a utilizar durante toda la temporada, de acuerdo a la fórmula que tú diste, ¿cómo se llama? Cuando se hace una cama biológica. Una cama biológica, bueno, la presentación esta me imagino que también va a estar colgada en la página web y la pueden revisar. Hay una fórmula para poder calcular el tamaño de la cama biológica de acuerdo al volumen de agua que le va a llegar a la misma. Si el recipiente cumple con las dimensiones de eso, no hay ningún problema en usarlo. Muchas gracias, Julio. Te agradezco. Edwin Cordón nos pregunta si es herbicida, ¿se dañaría la cama biológica? Otra. O sea, van dos preguntas. ¿Qué brosa se puede usar? ¿La grama se dañaría si es herbicida? Bueno, recordemos, Edwin, de que lo que se va, la cama biológica la vamos a utilizar para la mezcla y el lavado del equipo, no para realizar el depósito del herbicida como tal o del producto que al final nos sobró, ¿verdad? Porque entonces ahí no estamos cumpliendo con el principio de economía, primero, ¿verdad? Que es lo que manda el triple lavado y es la utilización del 100% del producto contenido, ¿verdad? Porque si derramamos el poco de herbicida, ¿verdad? Podamos contener ahí, él sí definitivamente va a dañar la grama, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Tiene que haber un triple lavado previo para que podamos hacer eso, tanto en los envases vacíos como en las bombas de mochila. Quebrosa, pues al final lo que necesitamos es de que tenga lignina, ¿verdad? Cualquier tipo de estructura que contenga lignina, pueden ser pedazos de madera, en este caso, como les decía, la misma caña de maíz, ¿verdad? Se ha determinado que es muy buena en la obtención de lignina. Edgar Méndez, buenas tardes, estimados colegas. Con relación a los sobrantes de plaguicidas en forma de sobres, ¿cómo es adecuado manejarlos y si también se pueden depositar en los centros de contenedor de acopio? Edgar, buenas tardes. Pues como te decía anteriormente, cuando son en sobres, pues podemos hacerles el triple lavado, ¿verdad? Llevarlos a los minicentros de acopio como tal, porque lo que queremos al final es no tener basura o no dejar pues residuos, ¿verdad? De los materiales que utilizamos en campo para las fumigaciones. No, lo que no queremos en la agricultura de Guatemala es que pasemos a hacer noticia en eso, sino que al contrario, tener un buen manejo de ello. Y pues lo que tenemos que hacer es elaborarles el triple lavado. Te mencionaba anteriormente de que el camioncito, ¿verdad? O los técnicos que tienen a bien pues hacer la limpieza y recolectar todos estos productos, sabrán si el producto contenido que tienen pues va a ser reciclado o qué otro manejo se le pueda dar. Lo importante aquí es llevar todos los empaques, ¿verdad? Llamémoslos así, de los productos que ya utilizamos a los minicentros de acopio. Vamos a revisar si no entró alguna otra pregunta. Civil Rivera pregunta, si una cama biológica no funciona, ¿hay alguna característica para reconocer esto de forma rápida y mejorarla? La única característica que nos va a dar es la grama. La grama va a ser un sistema de medida bastante bueno, como les decía, si va a tener buena, si va a tener mala o si va a tener un excedente de humedad, ¿verdad? También nos va a dar una buena respuesta después de la temporada de aplicación de agroquímicos, después de que lavamos nuestros equipos, después de que realizamos las mezclas encima de ella y la grama aún está pues homogénea y tiene buen tamaño o buen color, pues ese es el mayor indicativo civil. Claro, después de 5 años ya tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero la grama es un indicador bastante bueno. Y pues cuando se va apelmazando, aproximadamente son como 10 centímetros, les decía anteriormente, lo mejor es quitar la grama y pues integrarle más sustrato, ¿verdad? Previamente preparado
y luego colocar nuevamente la grama, ¿verdad? Son cosas bastante prácticas. Recordemos, y quiero dejar con esto claro, de que la cama biológica de tipo abierto son para agricultores pues, propios, es decir, que no cuentan con maquinaria agrícola para la aplicación de los productos agroquímicos. Las que se están recomendando son las de tipo cerrado, pues son para industrias, son ya para aplicación con algunos implementos como tractores, como algunos vehículos ya tripulados, ¿verdad? En el proceso de fumigación. ¿Algo más que querrás agregar, Julio? No, creo que la información fue bastante clara y completa. Te felicito por la charla. De todos modos, ya diste tu mail, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí siempre estamos a las órdenes. Nos pueden escribir y con mucho gusto respondemos todas las inquietudes. Muchas gracias, Julio, por tu acompañamiento. Y pues a todos los que presentaron sus preguntas, agradecerles, ¿verdad? Bastante por la inquietud, ¿verdad? Porque bastante agradecerles también porque pues demostraron interés en ello. Dejo acá mi correo electrónico, es lfranco.gremiagro@industriaguate.com para darle seguimiento a cualquier duda, consulta que puedan tener al respecto, como también el poder llevar a ustedes algún tipo de apoyo si tuvieran algún grupo a quien consideren que podemos llevar esta práctica o esta capacitación. Estamos en la total disposición de poderles apoyar y de poder masificar toda la información. Agradecemos nuevamente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, a Unidad de Capacitación Profesional, por medio de la ingeniera Betsy Ochoa, que nos da la oportunidad de estar pues estas tardes brindándoles a ustedes estas charlas de capacitación, pues que nosotros lo que queremos al final es que sean prácticas y que pues puedan llevar un mensaje, ¿verdad? A todos los colegas que estamos recibiendo estos temas. Invitarlos a seguir en nuestras redes sociales con nuestra nueva imagen, ¿verdad? Nos pueden encontrar como @gremiagro y pues estamos para servirles. Así es que pasen todos ustedes la mejor de las tardes. Muchas gracias.